Muy buenas, yo soy Enrica Yo soy Héctor, y esto es Scumbag, tu podcast de videojuegos. con un toque de sabor añejo. Y hoy vamos a hablar de videojuegos de terror. Seguimos con nuestros programas enfocados en los diferentes géneros de los videojuegos y hoy nos centramos en los juegos de terror. Un género que, al igual que el de los RPGs, también es algo difícil de clasificar, porque a diferencia del resto de géneros, cuya clasificación recae más en elementos de gameplay y en su mecánica principal, los juegos de terror tienen su base en la propia narrativa, dando lugar a múltiples clasificaciones y subdivisiones dentro de él. No es lo mismo una Amnesia que un Resident Evil, porque las mecánicas de uno y otro juego son diferentes como la noche y el día, pero ambos poseen una narrativa dirigida a asustar y mantener en tensión al jugador, y eso es precisamente lo que los convierte en juegos de terror. Existen muchas y diferentes categorías dentro de los juegos de terror. Los survival horror, término que se acuñó con Resident Evil, pero que son juegos que beben directamente de Alone in the Dark, la evolución que pudimos ver en Resident Evil 5 o 6, más enfocada a la acción. Los juegos de terror psicológico, cuyo abanderado posiblemente sea Silent Hill, o los llamados reverse horror, que se basan en ser tú quien asusta a otros jugadores, como podría ser el Death by Daylight o incluso los Left 4 Dead. Es un género que en videojuegos funciona tan bien y es tan atractivo porque no hay otro medio tan inmersivo como el videojuego. El hecho de que sea una narración con la que interactúas constantemente y en la que tienes que estar metido para que suceda, hace que un videojuego te absorba más que un libro o incluso una película de la que eres un mero observador. Y por eso, de los géneros enfocados a conseguir una reacción visceral del jugador, el terror es el que toca más teclas. De los subgéneros de terror que acabas de mencionar, ¿cuál es el que más te llama a ti? Porque sé que en el cine lo que te mal son los slasher, pero ¿en videojuegos? Bueno, en cine me gusta un poquito todo. En videojuegos, pues te diría que lo que más me llama es el terror psicológico, porque es el que realmente consigue generar esa sensación opresiva y angustiosa en el jugador. Con Amnesia de Dark Descent había momentos en los que tenía que salirme del juego un rato por lo incómodo que me resultaba, en el buen sentido. Gran juego y qué mal lo pasé con él. Es de esos juegos que consiguen ser perturbadores sin hacer nada, solo teniéndote andando por el escenario. Sí que es verdad que puede ser que a medida que lo vas jugando y vas aprendiendo cómo es la mecánica principal y que el juego nunca llega a matarte del todo, pues se puede convertir en algo un poco monótono, pero yo creo que la fórmula funciona bastante bien. También he de decir que, a diferencia de mucha gente, yo no tengo un excesivo problema con el uso de jump scares para causar el susto fácil, aunque el abuso de estos sí que puede resultar un poco molesto. Por ejemplo, Man of Medan es un juego que, siendo inferior narrativamente a Little Hope, ambos de la antología de Dark Pictures, funciona mucho mejor en lo que terror se refiere porque, aunque usa los jump scares y los repite bastante, no los convierte en el único recurso para generar tensión, como sí que hace Little Hope. A mí personalmente la variedad que más me gusta es también la de los terror psicológicos, juegos menos basados en pegarte un susto que te haga saltar en tu asiento y más en que te sientas incómodo con la situación en sí. Juegos que enseñan menos al monstruo y hacen que seas tú mismo, en el proceso de inmersión, el que se imagine lo peor. No digo que un buen monstruo no me dé miedo, obviamente, claro que sí, pero me asustó más un ruido, un golpe, una pelotita de goma cayendo por las escaleras manchada de sangre y una risa que viene del piso de arriba al que tienes que subir ahora y no te apetece, y juegos que no se basan tanto en enfrentarte al terror con un arma, sino en pasar tiempo escapando de miedos que quizá tú mismo estás creando. En ese sentido, aunque para mí el juego que abrió la veda en esto de los juegos de terror fue Resident Evil, el que siempre me gustó y para mí es un estandarte del género es Silent Hill, y del que aprendí que el terror no es solo llevarte un susto, es no querer entrar en esa habitación por lo que puedas ver en ella. No hay que olvidar que la saga Resident Evil siempre ha sido una mezcla entre terror y acción. Recuerda que, sin ir más lejos, en el primero va increciendo hasta acabar derrotando al enemigo final con un bazooka. Sí que es verdad que la composición y el diseño son de un survival horror y en ningún momento jugando un Resident Evil sentirás que estás jugando un Gears of War, pero la parte de terror más puro es la primera mitad de cada entrega, cuando más limitado estás con las armas y más te obliga el juego a ir con pies de plomo. Yo tengo que decir que me da mucha pena el giro que tomó la saga Resident Evil
de ser un juego con un enigma detrás y giros de guión muy chulos, además de puzzles que no estaban mal, a esa especie de juego de acción con monstruos cada vez más locos, pero dándonos un armamento con el que podríamos haber conquistado un pequeño país. Por suerte lo han reconducido con las últimas 2 entregas, pero para mí el 5 y el 6 es que ni siquiera son juegos de terror. Sí, para mí tampoco. El punto de inflexión fue el 4, que sí que ya se orientó bastante más a la acción que el 3, que ya era un poquito más orientado a la acción que el 1 y el 2, pero en el 4 sí que fue ese punto de inflexión que realmente estaba a caballo entre lo que era la primera trilogía y los que luego fueron los posteriores Resident Evil, que como dices, pues bueno, tienen un ambiente, una atmósfera terrorífica, pero no son juegos de terror. Por cierto, si te dejasen todos los recursos para hacer un juego de terror mañana, ¿por dónde lo enfocarías? ¿Qué mecánicas crees que funcionan y cuáles no? Pues hay una cosa que me gusta en los juegos de terror, pese a que me parece que es una mecánica que se va a terminar usando demasiado y va a acabar aburriendo, y es no dar armas al protagonista y hacer que su única opción sea escapar y esconderse. Me gusta esa sensación de fragilidad y vulnerabilidad que te da estar desarmado mientras huyes de un monstruo paranormal. El principio de Dead Space, del 2, me pareció soberbio precisamente por esto. Empiezas con una camisa de fuerza, desarmado y corriendo para que los monstruos a tu alrededor no te maten. Y es un comienzo súper trepidante que te pone en tensión desde el minuto 1. Es un juego que para mi gusto luego falla en muchas otras cosas, pero ese comienzo en que estás totalmente indefenso me pareció sublime. Ahora bien, hay muchos juegos que abusan de esta mecánica y que me parece que se ha convertido en el recurso fácil para aumentar la tensión, pero aún así es lo que me gusta. Así que yo creo que buscaría ese equilibrio, ¿no?, entre la vulnerabilidad y la posibilidad de defenderte, pero con recursos muy, muy, muy limitados. Un poquito como en los primeros Silent Hill, en el primer Silent Hill que no tenías casi balas, en el primer Resident Evil que tenías el mismo problema, que no encontrabas balas para tus armas y tenías que currártelo de otras maneras. No era solo, venid aquí bichos que os voy a matar. No, era de otra manera. A mí hay una cosa en particular que me parece que funciona a las mil maravillas en este género. Y es gracioso que lo diga porque me suele echar para atrás en cualquier otro género. Y es la primera persona. Una buena primera persona, inmersiva, donde sientas el movimiento de tu personaje y puedas ver su cuerpo, que no dé esa sensación de cámara flotando, que sí que pasa en otros juegos. Creo que maximiza el punto más importante que tiene este género en videojuegos respecto a literatura o cine, y es que seas el miembro activo. He mencionado Amnesia o de la misma compañía Soma, son buenos ejemplos de ello. Pocos títulos de terror resultan tan opresivos para el jugador como estos. Sin ir más lejos, el Resident Evil más terrorífico en años ha sido el 7, y se decidieron por la primera persona. Mira, hay cosas que no soporto en juegos de terror y es cuando son desagradables porque sí, porque pueden. A ver, esto me pasa también en las películas. No me gustan las películas que juegan demasiado con el gore, como si eso fuera sinónimo de terror. Para mí no lo es. Para mí eso es asqueroso y punto. Entonces, me disgusta que en los juegos se pongan demasiado gráficos con las vísceras. Entiendo que el desarrollador quiere que me sienta incómodo, pero lo que hacen es que me sienta asqueado. A veces se consigue mucho más con mostrar poco y hacerte imaginar el resto que enseñándote tripas y casquería a cascoporro. Tampoco me gustan las que basan todas sus mecánicas jugables en la oscuridad y en hacer que el jugador no pueda ver nada. No poder ver lo que viene a por ti da miedo, y utilizar efectos de luz puede potenciar esto muchísimo, pero me parece otra de esas cosas de las que en general se abusan estos juegos y me parece otra salida cómoda y fácil. He jugado juegos en que es precisamente lo que veo lo que me hace plantearme cosas terroríficas. Da la sensación de que el desarrollador es vago y basa toda la experiencia en que no veas nada, y para mí si algo es terrorífico debería serlo con y sin luz. Yo con el gore no tengo problema, es un género que en cine pues, me gusta y disfruto, aunque me parece que es un error usar algo explícito como medio para generar miedo. Para mí el terror ha de sugerir en vez de mostrar, jugar con la mente del espectador, en el caso del cine, por ejemplo, para que tenga miedo de pensar qué puede encontrarse delante. Un buen ejemplo de ello es la película de Alien, El octavo pasajero. Lo climático de esta película es que casi no se muestra al alien. Los protagonistas no saben a qué se enfrentan y qué acechan las sombras. Y eso realmente funciona, es lo que funciona en el género del terror. Pero si hablamos de videojuegos en sí, a mí hay una cosa que me resulta particularmente pesada, y es que el diseño del survival horror promedio consista en meterte dentro de escenarios laberínticos en los que se te obliga a dar vueltas por las mismas zonas una y otra vez. Es un poco manía mía, pero no disfruto de este tipo de juegos. Con amigos me resulta más entretenido porque podemos dar ideas y hablar de lo que hemos explorado o lo que nos falta por explorar, aunque sí que es verdad que por desgracia de esta forma se pierde parte de la experiencia. Pero si me enfrento yo a ello solo, no me suele gustar, me acaba por vencer el tedio y dejo el juego, lo acabo abandonando.
¿Cuál dirías que es tu juego de terror favorito? El que te enganchó al género y recomiendas al que se quiera acercar a él. Pues no es el que me enganchó al género, porque es bastante moderno, pero quería destacar el Son of Horror, del estudio español Protocol Games. Me parece el mejor survival en muchísimos años. Es un videojuego de terror psicológico muy bien hecho, completamente basado en la atmósfera y no en el susto explícito. Y algo muy interesante de este título es que usa la generación procedural para generar escenas o música en momentos de tensión, así que nunca sabes lo que va a haber detrás de esa puerta. Además, la IA aprende de tu forma de jugar, así que olvídate de tener un área segura en la que sabes que todo va a ir bien. Y por último, cuenta con 13 personajes, si mal no recuerdo, para elegir, cada uno con su propia trama y motivaciones, y estos pueden morir permanentemente, en cuyo caso seleccionarías otro y continuarías con la partida. Aunque sí que es verdad que tengo que decir que en este sentido, si bien la idea me parece muy interesante y original, me hubiera gustado un poquito más de profundidad en la ejecución. Yo aquí si tengo que elegir uno, me voy a lo clásico y a lo fácil y a lo seguro, y es el Silent Hill, pero el 2. El que me enganchó fue el uno. Me pareció súper novedoso, la historia que se va desgranando poco a poco mientras estás en ese mundo de pesadilla cambiante y del que no sabes muy bien qué esperar, y con todos aquellos guiños que tenía, ¿no? Por ejemplo, que ibas andando por las calles y las calles tenían los nombres de escritores de terror y tal, pero el que me fascinó fue el 2. La historia del 2 me voló la cabeza, me pareció acojonante. Toda la gente con la que te vas encontrando, sus traumas, algunos bastante jodidos también, y ese es el juego que me enganchó y yo creo un poco el estándar por el que mido hoy en día los juegos de terror, porque me parece que teniendo ese ejemplo tan bueno, muchas veces se ha ido en otras direcciones que no eran tan buenas, por lo menos para mi gusto. ¿Y juegos de terror que te pareciesen novedosos la primera vez que los jugaste? Porque en cuanto hay una mecánica que funciona, el resto corren a copiarla, pero algo que te encontraras que te sorprendiera de primera. Pues aquí tengo muy claro que he mencionado Amnesia de Dark Descent y su uso de la locura. Otra cosa que hoy en día comparten muchos títulos del género. Para mí, Amnesia fue un soplo de aire fresco. En un género que parecía que ya no nos iba a contar nada nuevo. Si recuerdas todos los juegos de terror antes de Amnesia, no todos los juegos de terror, pero sí la grandísima mayoría eran copias cambiando la trama y cambiando ciertas cosas de Silent Hill o Resident Evil. Y bueno, sobre Amnesia solo hay que ver la estela de juegos del estilo que lo siguieron. De hecho, como pasa siempre cuando resulta tan chocante una nueva mecánica o un juego en concreto, véase por ejemplo con los Souls, supuso que se abandonase el survival clásico para apostar por este nuevo estilo de juego de terror, hasta el punto de que se saturó el mercado. Todos los juegos de terror querían ser como Amnesia, hay un montón que son copias con otra trama. Ahora sí que es cierto que poco a poco vuelve a diluirse de nuevo y ya no todos los juegos que sacan al mercado son copias, se empiezan a sacar cosas más variadas, pero si tuviera que citar uno que recuerde que cambió un poco cómo estaba el género hasta el momento, pues sería la Amnesia. Estoy muy de acuerdo, ¿no? Que Amnesia parece que cambió un poco el concepto que se tenía y nos puso en la piel de ese personaje totalmente desamparado, que no sabe muy bien lo que está haciendo. La primera persona, además, que daba pie a que muchas veces no supieras muy bien si eras tú que ya te estabas volviendo loco o que las cosas cambiaban de verdad. Juegos que, con dinámicas en las que tú entrabas en una habitación y decías, joder, esta mesa antes estaba en otro sitio, o esta habitación antes no era así, o yo he venido por este pasillo y el pasillo es diferente y cosas así, que yo creo que fue un poco la evolución de la amnesia. Precisamente estaba pensando ahora en Among the Sleep, que es un juego muy de corte amnesia, pero desde la perspectiva de un niño de 2 años que se despierta en mitad de la noche para buscar a su madre. Entonces, todo lo que le da miedo son cosas que el niño malinterpreta desde su visión de un mundo desconocido y extraño y oscuro, que es una dinámica que me gustó mucho al principio, luego se me cansó un poquito, pero de primera sí que me moló ese toque que le daba un poco de originalidad incluso en la estela de juegos como Amnesia. Para ti, ¿qué debería tener un juego de terror para que te mole de principio a fin? ¿Qué es lo que no le puede faltar? Pues lo primero de todo, te diría que una duración comedida. No me gusta que este género se alargue demasiado, sobre todo si la duración resulta artificial y forzada, como pasa en muchos survival clásicos. Para mí los videojuegos de terror tienen que ser breves pero intensos. Y por lo demás, lo comentado por el resto del episodio, una atmósfera opresiva, un protagonista vulnerable respecto a la amenaza que lo acecha y un ritmo narrativo lento. También creo que es importante. Algo que dé pie a que puedas sumergirte en esa atmósfera sin ser completamente consciente de cuán peligrosa es la amenaza que se presenta en el juego. Y bueno,
Llega el momento de presentar el juego de la semana y esta vez no voy a ser yo, sino que va a ser Endika quien nos presente un título. El juego de la semana de este episodio es Alien Isolation. Es uno de esos juegos que te lo hacen pasar fatal, pero en el buen sentido para todos los que busquen la experiencia en este género. Es un juego de supervivencia, de convertirte en un paranoico, de no querer hacer ruido ni exponerte mucho, de estar todo el rato escondido, porque el alien tarda en salir. Pero cuando sale tú te conviertes en la presa y no te va a dar tregua. Y hay armas, pero no te sirven contra el alien. O sí, sirven, pero para alejarlo y que vuelva después a por ti con más saña y con ganas de acabar contigo, porque no se va a olvidar de que estás ahí y no va a parar hasta que te mate. Y te mata un porrón de veces cada vez que te ve. Lo que más valoro de este juego es que consigue mantenerte en ese estado de tensión constante, de incertidumbre malsana, de principio a fin, sin altibajos. Y eso es algo que no es tan fácil. Tiene puntos de guardado, que habrá gente que lo odie, pero que le añade un toque de agobio adicional que al género le viene de perlas. Es un juego de exploración, de sigilo, de ver un enemigo y decidir pasar de largo porque podrías matarlo con cierta facilidad en ocasiones, pero entonces haría ruido y alertarías al alien y eso sí que no quieres hacerlo. No tiene puzzles reseñables, pero sí incluye muchas y variadas maneras de pasar de una zona a otra, de pasar desapercibido. Diferentes estrategias que puedes ir probando para crear distracciones, lograr avanzar y esto da mucho juego. Y por último quiero mencionar el sonido, del que el juego hace un uso magistral. Más de una vez te quedarás escondido detrás de una esquina, escuchando cada cosa, cada detallito, planteándote si es el momento ahora de salir hacia tu siguiente refugio o es el momento de quedarse en esa esquina llorando de terror un ratito más. De todas las cosas que hace este juego bien, esta es la mejor. Un juego que recomiendo muchísimo y más todavía si eres fan de la saga Alien, porque el mimo, los detalles y el respeto por las películas que te encuentres te va a encantar. Y bueno, con esto llegamos al final. Muchas gracias por escucharnos una semana más. No os olvidéis de suscribiros al canal y seguirnos en Twitter para no perderos ninguna novedad ni ninguno de nuestros fantásticos hilos. Y recordad que esto no es un game over, es solo hasta la semana que viene.